Manuel López Obrador. Bueno, nos da mucho gusto que en Palacio Nacional se entreguen estos reconocimientos muy merecidos al arquitecto Fray Gabriel Chávez y al ingeniero Francisco José Garaycochea, dos sabios en sus especialidades. Creo que es un día muy especial para todos los mexicanos, para el gobierno que encabezo, el hacer este homenaje a estas dos personalidades excepcionales. Estamos comprometidos con la conservación del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico de México. Estamos trabajando en eso. Fray Gabriel, como lo ha solicitado, porque sabemos la importancia que tiene nuestra historia, que como decía Cicerón, es la maestra de la vida. Si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Estamos llevando a cabo un programa para conservar sitios arqueológicos de la época prehispánica. México es un país de una riqueza cultural, arqueológica, excepcional en el mundo. Y estamos haciendo lo mismo en cuanto a la conservación de edificios, de templos coloniales, también de mucha belleza. Baste decir que por los daños de los sismos estamos llevando a cabo todo un programa de reconstrucción de espacios públicos y en especial de templos que se están reconstruyendo. Todavía no terminamos por lo específico del trabajo de reconstrucción de estas obras, que usted sabe bien, requieren de mucho cuidado, pero se está avanzando y vamos a terminar de atender todos estos daños que se causaron con el sismo el año próximo. Muchos templos en Chiapas, en Oaxaca, que estamos reconstruyendo. También en lo que tiene que ver con la arquitectura actual de nuestro tiempo, se están llevando a cabo muchas acciones para construir nuevos espacios arquitectónicos y se le da preferencia al que se puedan rehabilitar espacios y construir espacios nuevos para la recreación, para la cultura, para el arte, en colonias populares. Estamos interviniendo en espacios urbanos en 100 municipios de nuestro país. Y están trabajando
cientos de arquitectos que en colonias marginadas, muy pobres, están haciendo edificaciones, obras que han sido premiadas con este concepto que usted nos expuso, sobre todo quien le presentó, de que lo austero no tiene que ver o no necesariamente es lo barato y lo feo, lo austero es bello. Y con esa idea y también con darle a la arquitectura una dimensión social, se están haciendo todas estas obras. Agradecerle mucho por su contribución a la arquitectura. En el caso de la ingeniería, lo mismo, estamos trabajando en todos los frentes de la ingeniería. Estamos construyendo puertos, estamos construyendo y rehabilitando hidroeléctricas, en lo que es la ingeniería hidráulica, desde luego presas, canales de riego, estamos construyendo aeropuertos, estamos haciendo algo que no se hacía en mucho tiempo, estamos haciendo vías férreas, como no se veía en muchos años. Acuérdense de lo que fue el inicio de la ingeniería para la comunicación por ferrocarril de todo nuestro país, como desde la época del presidente Juárez se inició la construcción del ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz y se terminó con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Fue el primer ferrocarril, 600 kilómetros. Luego, en el periodo porfirista, pues se comunicó todo el país, más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Y se continuaron construyendo vías férreas después de la Revolución, pero se fue abandonando toda la construcción de vías férreas que en otros países se mantuvo. Aquí se tomó la decisión de abandonar este tipo de transporte, sobre todo para pasajeros, y ya sabemos que en los últimos tiempos pues desaparecieron, se canceló el transporte de pasajeros en trenes, toda la historia de México. Quedaron solo los trenes de carga. Entonces, para nosotros es un timbre de orgullo el que en este sexenio vamos a construir cerca de 2,000 kilómetros de vías férreas para trenes modernos en el país. Otra cuestión que es importante destacar es de que están trabajando en todas las obras que está realizando el gobierno ingenieros de nuestro país y empresas mexicanas. Son las que tienen los contratos de obra
más importantes que ha otorgado el gobierno. Esto no sucedía tampoco. ¿Quién sabe por qué razón se le daba preferencia a empresas extranjeras, que eran las que predominaban en los últimos tiempos? Ahora estamos procurando, sin cerrar el país, a empresas de otros lugares, darle preferencia a los ingenieros y a las empresas nacionales. Y termino pues reconociendo la labor del ingeniero Garigochea, que es una eminencia en todo lo relacionado con la industria petrolera. Un hombre con experiencia, él encarna la industria del petróleo y en especial lo que es la industria petrolera nacional, el que este recurso de todos los mexicanos se utilice bien, de manera racional y en beneficio de nuestro pueblo. Es un ingeniero nacionalista, de los que sacó adelante la industria petrolera. Recuerden la historia, recordemos todos la historia de cómo se tomó una decisión patriota en 1938, porque el petróleo era explotado por empresas extranjeras. Se fueron los extranjeros y dejaron la consigna, la maldición de que no íbamos a poder los mexicanos, de que no iban a poder los técnicos mexicanos sacar adelante la industria petrolera, que los íbamos a ir a buscar de nuevo, con el ingenio, el trabajo, el compromiso en favor de México, de los obreros y de los técnicos mexicanos. Salió adelante la industria petrolera y creció de manera extraordinaria. No comprábamos combustibles en el extranjero, éramos autosuficientes. Se construyeron nuevas refinerías, se desarrolló la industria petroquímica como nunca y éramos un ejemplo a nivel mundial, incluso en desarrollo tecnológico, el Instituto Mexicano del Petróleo. Pues todo eso durante el periodo neoliberal se abandonó y se esmeraron en destruir lo que se había hecho después de la expropiación petrolera. Duele decirlo, pero acabaron con la industria petrolera, en especial con la petroquímica. Dejaron convertidas en chatarras todas las plantas. Un saldo completamente negativo, contrario al interés nacional. Y lo mismo hicieron con la industria de la refinación. Imagínense que en todo el periodo neoliberal no se construyó una sola refinería
la última refinería que se construyó, la de Salina Cruz, desde la época del ingeniero Pericochea, se inauguró en 1980. Y ya habían empezado a vender partes de las refinerías, plantas al interior de las 6 refinerías que se construyeron y que estamos ahora rehabilitando. Ahora el cambio en la política es que podamos procesar toda nuestra materia prima. Por eso estamos rehabilitando las 6 refinerías. Se compró la refinería de Texas o la parte correspondiente a Shell, que en vez de construir en 1992 una refinería aquí, se decidió construirla en Texas y hacer una sociedad con Shell, pero una sociedad muy peculiar, en donde Pemex tiene el 49.9% de las acciones y Shell el 50.1%. Y esto le permite a Shell administrar la refinería y decidir sobre las utilidades que siempre se reinvirtieron. Y en todo el tiempo Pemex no obtuvo ninguna utilidad. Afortunadamente, y esto lo tengo que decir, y reconocer a los directivos, empresarios de esta petrolera extranjera que aceptaron vendernos su parte para que ya esa refinería pertenezca a la nación. Se está recuperando esa refinería y, como ustedes saben, se está construyendo una nueva refinería en Dos Bocas y estamos también reiniciando los trabajos de una coquizadora en Tula que había quedado abandonada, y con todo esto vamos a lograr la autosuficiencia en producción de combustibles. No vamos a seguir vendiendo petróleo crudo y a seguir comprando combustibles, porque es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Esta es una política nueva completamente y lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos, de los ingenieros petroleros. Estamos rescatando a Pemex, como estamos rescatando también a la Comisión Federal de Electricidad, con los trabajadores y con los ingenieros electricistas. 2 empresas públicas fundamentales para el desarrollo de nuestro país, palancas para el desarrollo de México. En cuanto a la extracción de petróleo crudo, pues también cambió la política. Ya no se está invirtiendo una cantidad suficiente como lo hicieron de recursos para explorar y extraer petróleo en el norte o en las aguas profundas, donde o no hay petróleo o cuesta mucho extraer. Durante mucho tiempo, la mitad de la inversión en Pemex se destinó a eso, la mitad de la inversión al norte. Y uno dice, ¿por qué? Por la corrupción, porque no les importaba, aunque parezca increíble, extraer petróleo o extraer gas. Lo que les importaba eran los contratos
que se entregaban, jugosos contratos a empresas nacionales y sobre todo empresas extranjeras. ¿En qué consiste el cambio ahora? En destinar la inversión donde está el petróleo, en tierra, en aguas someras, en el sureste. Y estamos explorando, hemos corrido con suerte, hemos encontrado nuevos yacimientos, estamos disminuyendo el costo de extracción, que ya estaba cerca de $15 por barril. Ya estamos ahora extrayendo petróleo a costos de $4 por barril. Estos son los cambios que estamos llevando a cabo. Y al mismo tiempo haciendo el compromiso de no extraer más de lo que necesitamos para nuestro consumo interno. No vamos, aunque tenemos reservas, a extraer más de 2 millones de barriles diarios mientras estemos en el gobierno, porque tenemos que ser responsables y entregar a las nuevas generaciones la herencia que les corresponde. No podemos nosotros achicar los campos petroleros. El ingeniero Garaikoetxea hablaba de lo que se hizo de inyectar y que hasta la fecha, como lo mencionó, se está haciendo nitrógeno en Campeche, en el mar de Campeche, para extraer más petróleo. Esto produjo una explotación irracional y un desperdicio. Y ese campo, que era de los más importantes del mundo, se agotó prácticamente. Pero en ese tiempo, cuando tomaron esa decisión, se llegaron a extraer 3.400.000 barriles diarios. Nada más que ese fue el precio que pagamos, el que ahora apenas estamos extrayendo 1.750.000 barriles, la mitad. Y ese gran campo, Cantarell, que nos permitió contar con muchos recursos, porque durante todo el tiempo que Cantarell estuvo produciendo, el 40% del presupuesto nacional dependía de los ingresos del petróleo. Entonces tenemos que cuidar los recursos, no actuar de manera irracional. Y pues decirle al ingeniero Garaikoetxea que le vamos a seguir haciendo caso en todo, como buenos alumnos, porque él es un maestro, es un sabio y además es un defensor de ese recurso natural que es el petróleo, propiedad de la nación, propiedad de todos los mexicanos. Y la verdad, pues muchas gracias por aceptar que se hiciera aquí la ceremonia en este Palacio Nacional, que es una joya de la arquitectura, que se empezó a construir hace 500 años y que es propiedad de la nación, es de todos los mexicanos y de los arquitectos y de los ingenieros y de todo el pueblo de México. Muchas gracias, muchas gracias.